Si seguimos los consejos de algún sistemista entusiasta, podríamos remontarnos muy atrás buscando precursores a la idea de sistema. Ludwig von Bertalanffy, considerado como el padre de la teoría general de sistemas, que estudiaremos más adelante, menciona a Aristóteles como el primero que formuló el acerto sistémico fundamental. El todo es más que la suma de las partes, y liga la noción de sistema al desarrollo de la filosofía europea, desde sus más lejanos orígenes. Sin embargo, no es necesario bucear tanto en las profundidades de la historia para trazar un esbozo muy aproximado de las corrientes de pensamiento que dieron lugar al enfoque sistémico. Se consideran 5. Lilienfeld, de quien recogemos la idea, considera también la dinámica de sistemas, pero desde nuestro punto de vista no es relevante en la formación del tipo de enfoque sistémico que nos interesa, por ser muy posterior a este. En esto se encuentra la filosofía biológica, la cibernética, la teoría de la información y de las comunicaciones, la investigación operativa y la teoría de juegos, ya que estas son las que influyen en esto. El pensamiento sistémico es la capacidad del ser humano para concebir el mundo como una totalidad. Todas las partes interactúan entre sí y conforman la realidad. Yo existo porque alguien más existe. A pesar de ser independientes, tenemos conexiones, vivimos en un contexto social. La percepción del sujeto respecto a la realidad recae en la relación del sujeto y el objeto observado, y el entorno en cuanto a tiempo y lugar en el que se encuentra, y esta realidad es subjetiva. La consecuencia de esta perspectiva sistemática se da a partir de la organización. No tiene una finalidad predeterminada o basada en un solo objetivo, sino que abre la posibilidad de tener diversas finalidades, y estas estarán condicionadas por los intereses y valores que posean dichos involucrados, existiendo solamente un interés común centrado en la necesidad de la supervivencia de la misma, sin olvidar la importancia de la variedad interpretativa. Proporciona métodos y estrategias de mayor eficacia para enfrentar las dificultades y entender el entorno que nos rodea. El pensamiento sistémico es una percepción del ser humano que se centra en analizar y comprender un todo, a diferencia del positivismo, que solo percibe las partes de este y sin conexión entre ellas. El pensamiento sistémico está orientado a examinar la interrelación de objetos que tienen un objetivo en común, es decir, es una visión completa de múltiples elementos y la forma en que se relacionan. El pensamiento sistémico hace posible ver a la organización y no como que tiene un fin predeterminado por alguien, como lo plantea el esquema tradicional, sino que dicha organización puede tener diversos fines en función de la forma como los involucrados en su destino la vean, surgiendo así la variedad interpretativa. Estas visiones estarán condicionadas por los intereses y valores que poseen dichos involucrados. El pensamiento sistémico comprende el todo como algo cambiante que puede variar por distintos factores, a diferencia del positivismo que se rige por la exactitud de las ciencias naturales, teniendo el pensamiento sistémico un punto de vista más objetivo. ¿Cómo analizarías el mundo? ¿Por sus partes o el todo? Por ninguna de las dos. Creo que analizar, digamos, el mundo por sus partes o por el todo es minimizar, digamos, la complejidad del mundo. Sería interesante, o por mi parte lo haría, analizar el mundo de una forma dialéctica, pensar, digamos, en la complejidad que hay en el mundo y no aislar, digamos, las partes, digamos, la economía, a simplemente la economía, sino también pensar que la economía está relacionada con la política está relacionada no sé, con la salud, pensar, digamos, que el mundo no se puede vivir, sino el mundo es una especie de red. Entonces, para poder entender la economía, se tendría que pensar, digamos, también los factores políticos, los factores educativos, los factores del Estado. ¿Cómo analizarías la historia? ¿Como algo lineal o circular? No analizaría la historia como algo lineal ni circular, pues la forma lineal sería, digamos, pensar la historia como una sucesión de causas y efectos. Entonces nos remitimos a una única causa, a un efecto que está hoy. Y de forma circular sería bastante interesante porque sería lo que dice Nietzsche, que sería el eterno retorno, que siempre sería lo mismo. No pensaría de esa manera, sino pensaría más de la forma de la fragmentación. Entonces pensar, digamos, que un evento o un hecho tiene diferentes factores. Entonces pensamos, un ejemplo, la guerra en Colombia no es simplemente por la muerte de Gaitán, sino, digamos, por diferentes factores que bien pueden estar unidos
y eso nos permite, digamos, pensar toda la complejidad. ¿Cómo analizar? ¿A qué crees que se refiere la frase el todo es más que la suma de sus partes? Bueno, sería pensar que en las partes, las particularidades son insuficientes cada una separadas. Entonces, la unión de las diferentes partes sería un acto complementativo en el hecho de que individualmente cada cosa tiene su esencia, su particularidad. Sin embargo, con la unión de las otras partes, pues se crea, digamos, una suficiencia lo bastante fuerte. ¿Analizarías el mundo por sus partes o el todo? Creo que es mejor analizarlo por sus partes, sería una manera más entendible de ver la situación que esté pasando en ese momento. ¿A qué crees que se refiere la frase el todo es más que la suma de sus partes? Que la unión hace la fuerza. ¿Cómo analizarías la historia como algo lineal o circular? Creo que es algo circular, porque uno cree que va avanzando, pero siempre es un círculo donde se llega al mismo tema o siempre desciende de un mismo origen. Dando continuidad con el pensamiento sistémico y en relación con la psicología, sería muy viable ponerla en práctica partiendo de este pensamiento, pues no podemos considerar a la persona solo como un individuo, pues su existencia se debe tener en cuenta a partir de todos los componentes partícipes e influyentes en él. De otro modo, el ser es más que solo existencia individual, es la complejidad del pasado de la persona, sus experiencias, su familia y amigos, su estudio y trabajo, asimismo el entorno político, social, económico y cultural en el que se desarrolla. Y así como esto influye en su historia, él también influye en la historia de alguien más, a diferencia del positivismo que esquematiza o encasilla a las personas.